Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con nuestro tema, la magnificencia de Dios en tiempos de decadencia. Y hemos llegado ya a la lección 15, la cual he titulado La oración que conduce a la bendición. Y está basado en 1 de Reyes, capítulo 18, de verso 42 a verso 45. Anteriormente habíamos comentado que con relación a presentimientos, pues todos hemos tenido nuestras experiencias. Yo recuerdo una experiencia en relación a presentimiento que me sorprendió cuando era niño. Resultó que alguien exclamó: ¡caray! ¡Voy a recibir dinero! ¡Tengo el presentimiento de que me va a llegar dinero! ¿Cómo? ¿Por qué? Porque me está dando comezón en la mano. Hágame usted el favor. Presentimientos seculares, emociones sin fundamento. Sin embargo, el querer ser bendecidos por Dios es algo que constantemente todos anhelamos y le solicitamos al Señor. Pero ¿cuál es el camino hacia esa bendición solicitada y anhelada? La lección pasada comentábamos del significativo presentimiento bíblico que tuvo Elías. Se oye el estruendo de mucha lluvia cuando el cielo estaba despejado y ni siquiera había una sola nube por ahí oscurita que indicara que yo creo que iba a llover. Pero, de todos modos, el camino hacia la bendición de la ansiada lluvia ya estaba listo. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido, porque el pueblo se había apartado del mal al reconocer ese culto falso idolátrico, y el pueblo se había acercado a Dios al acercarse al altar del sacrificio cuando Elías se presentó delante del Señor en favor de todo aquel pueblo desobediente, y entonces Dios había respondido con fuego, aceptando aquel sacrificio. Pero entonces, ¿qué procede ahora? Lo que procede ahora, mi querido hermano, es una vez más aquella acción que es recurrente, que es constante en la vida de Elías. Y no es ni más ni menos que la oración. La oración en la vida de Elías estaba sumamente desarrollada. La práctica de la presencia de Dios le hizo en las Escrituras un gran modelo, no solamente para siervos de Dios o pastores en el servicio del Señor, sino para todo el pueblo de Dios, para toda la iglesia. El Nuevo Testamento en algunas porciones hace referencia a Elías, pero donde se hace más notoria y trascendente su trayectoria es cuando el Nuevo Testamento nos habla de la vida de oración de Elías. Esto lo encontramos en Santiago 5, 17 y 18, que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró. Y dice la Escritura que el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Así que una vez más volvemos a esta actividad recurrente en la vida del profeta, la oración. Y Dios es tan magnífico que en este tiempo de decadencia nos da este precioso recurso. El camino a la bendición es la oración. Pero ¿cuáles son las condiciones de la oración que conduce a la bendición? Hoy veremos en nuestro pasaje 3 condiciones de la oración que conduce a la bendición. Son las 3 primeras, porque hay algunas otras que veremos la próxima ocasión. Pero vayamos a 1 de Reyes capítulo 18 y veamos del verso 42 hasta el verso 45. Dice así: Acab subió a comer y a beber, hombre natural. Pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas, hombre espiritual, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y Elías dijo: vuelve a mirar. Y volvió 7 veces.
Y sucedió que a la séptima vez él dijo: he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo: sube y di acá, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo gran lluvia. Y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Oremos. Señor, bendice tu palabra a cada corazón. Es verdad, muchas veces el motivo que nos lleva a orar es porque queremos que nos bendiga, Señor. Y Padre, gracias porque estas lecciones nos sirven para presentarnos delante de ti de manera adecuada. Que las entendamos, pero sobre todo, Señor, que las llevemos a la práctica por dirección y ayuda tuya. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, así que tenemos que la oración es el camino a la bendición. Y las condiciones de esa oración que nos llevará a la bendición, vamos a verlas. Primera condición. La primera condición la encontramos en 1 de Reyes 18:42. La primera condición es apartarse. Vea lo que dice 1 de Reyes 18:42. Acab subió a comer y a beber. Mire, ni lo falso de su culto idolátrico, ni la evidencia del fuego divino llevó a Acab a solear su corazón. Mejor se fue a comer y a beber. Pero en el caso de Elías, dice: Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y aquí tenemos algo bien interesante. Elías se apartó, y esa es la primera condición. Elías se apartó de la multitud, se apartó de Acab. Él estaba cansado. La faena había sido de todo el día. Sin duda tendría hambre, sin duda querría descansar, pero se apartó. ¿Para qué se apartó? Subió al monte para orar. Hermanos, si queremos la bendición de Dios constante y fresca en nuestra vida, tenemos que apartarnos constantemente de este mundo loco, de este mundo alborotador, de este mundo distractor, para irnos a orar. No es verdad que yo creo para muchos se les está volviendo un reto apartarse de todo lo que están haciendo para reunirse y orar a las 9 diariamente en el chat que tenemos de oración? Pero es el camino a la bendición. Esta es una de las indicaciones que más tarde nos daría el Señor Jesucristo. En Mateo 6:6, en el Sermón de la Montaña, el Señor Jesús registró: pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta. Esto es apartarse para orar. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Apartarse, cerrar la puerta es necesario para orar. Pero mi hermano, apartarse o cerrar la puerta de su cuarto para ir a orar no es simplemente aislarse físicamente. Es necesario porque sirve para aquietar el alma, para calmar el espíritu. Porque cuánto nos distrae y nos perturba de una oración concentrada el ruido mundano, las distracciones mundanas. Mire, por ejemplo, personalmente para estudiar yo necesito estar solo y que haya silencio. Yo no entiendo cómo es que algunos estudiantes estudian con música, con la tele prendida, o con el Spotify prendido, o con YouTube prendido, y hasta con Netflix prendido. Pero creo que es más incomprensible, mi querido hermano, querer orar con la tele prendida, con YouTube prendido, con el Spotify prendido, con el Netflix prendido. No. Si queremos correr el camino de la bendición y llegar hasta la bendición, tenemos que orar. Y la condición para esa oración, la primera, es apartarse. Elías se apartó. Dice: Elías subió a la cumbre del Carmelo.
y allí agachó en tierra su cabeza y puso su cabeza entre las rodillas. Note, si somos descuidados, hermano, en apartarnos, en cerrar la puerta para estar en oración, nuestra oración será sumamente ineficaz. La atmósfera de este mundo es fatal para el espíritu de devoción. Por ello, la primera condición de la oración que conduce a la bendición es apartarse. Apártese para orar, hermano. Aparte tiempo para reunirse en oración y aparte tiempo para estar a solas con Dios. Pero la segunda condición es postura. Leamos una vez más el verso. Dice 1 de Reyes 18:42. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Note, qué interesante. Aquí tenemos nosotros algo bien hermoso. Encontramos un contraste muy llamativo. Un contraste en el porte de Elías. Mire, cuando Elías se enfrentó a Acab por primera vez, cuando Elías se presentó ante el pueblo en aquel altercado entre los profetas de Baal y él, cuando Elías estuvo frente a tales profetas, cuando Elías estuvo frente a Acab, cuando Elías estuvo frente al pueblo, cuando Elías estuvo frente al altar del sacrificio, cuando ministró la oración, cuando descendió fuego del cielo, vemos a un Elías con un porte erguido. En su oración pública, esa breve oración pública, lo vemos erguido de pie, lo vemos firme y valiente, con una postura firme. Pero ahora, en su oración privada, en su estar a solas con Dios, en haber cerrado la puerta, vemos a un Elías de rodillas. Note la postura. Su postura es de suma reverencia ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mire que esta condición es muy necesaria para esta generación que somos irreverentes y somos profanos. Hemos llegado al colmo de que yo creo hasta en muchas ocasiones, después de un largo y arduo día, nos alcanza la noche, nos acostamos y ahí medio entre dormidos y despiertos. No he orado. Y estamos mirando al techo, soñolientos, y empezamos a orar. Padre Celestial, pues muchas gracias porque pues hoy me echaste la mano y... mis hermanos, no, ¿qué pues? Mire, la postura nos hace ver que no debemos olvidar que aunque Dios es nuestro Padre y podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, Dios también es soberano. Nos acercamos a un trono, nos acercamos ante la máxima autoridad. Y aunque somos sus hijos, bendecidos y cuidados por Él, salvados, restaurados, regenerados, somos también súbditos. Además, cuanto más Dios nos favorece, hermano, con sus bendiciones de protección, de sustento, de cuidado, más debemos sentirnos con la actitud de humillación, de humildad, que aunque muchas veces hemos sido indignos o somos indignos, solo por su gracia estamos frente al Todopoderoso. Mire, en 1 de Pedro 5, 6 y 7 está primero el verso: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo o a su debido tiempo. Eso está primero, humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y después viene echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Note,
La postura nos habla de la actitud de humillación, de reverencia que tenemos que considerar cuando nos presentamos en oración en el camino hacia la bendición hacia Dios. En el camino de la bendición de parte de Dios. Entonces, si vamos a transitar el camino hacia la bendición, debemos orar. Y la condición de esta oración es apartarnos. Y la segunda condición es, entonces, la postura, que es una postura de reverencia ante el Dios Todopoderoso. Pero en tercer lugar, o la tercera condición, es promesa. Apartarse, postura y en tercer lugar, promesa. Volvemos a 1 de Reyes 18:1 que dice: y sucedió que después de muchos días la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Así como dijimos el domingo pasado, o la clase pasada, mejor dicho, que un presentimiento bíblico puede surgir de una promesa del Señor, también la oración que conduce a la bendición descansa en promesas divinas. Y aquí hay una gran lección, mis queridos hermanos. El hecho de que Dios prometa una cosa no nos exenta de orar pidiéndolo. No nos exenta de orar e ir a pedírselo a Dios. O sea, hay personas que pudieran razonar: oye, pero si Dios ya prometió que lo iba a hacer, pues ¿para qué pedírselo? No. Elías no tomó esa actitud, aunque Dios le dijo: yo haré llover. Le vemos aquí yendo a orar, descansando en la promesa de Dios, orando, pidiendo que se cumpla lo que Dios ha prometido. No queda él exento de la oración. Elías, al recibir el comunicado divino de 1 de Reyes 18:1, ¿sí?, no se quedó entonces en casa a descansar y a esperar la lluvia. Pues Señor, ahí, a ver cuándo se oye ya las primeras gotitas. ¿Tú dijiste? No, se fue a orar. Se fue y se apartó y cuidó estar delante de ese Dios Santo en su postura. ¿Y sabe qué? Confiaba en la promesa y empezó a orar. Las promesas de Dios, hermanos, lejos de evitarnos el deber de orar al Señor por las bendiciones que Él ha garantizado, esas promesas están destinadas para instruirnos, para entrenarnos en la oración, para alentarnos a pedir que se cumplan esas promesas, para que nuestra fe crezca. Así la fe entra en acción. Y al recibir las respuestas de Dios, entonces apreciamos más la misericordia de Dios. Apreciamos más su amor para con nosotros. Dios ha establecido que si queremos nosotros recibir, tenemos que pedir, así lo dijo Él. Que si queremos hallar, tenemos que buscar. Que si queremos que se nos abra la puerta de la bendición, pues tenemos que llamar. Santiago 4:2 dice que no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Todo dentro de este contexto, Entonces, mi querido hermano, las promesas de Dios nos han sido dadas para movernos a la oración. Las promesas de Dios nos han sido dadas para que nos sirvan de modelo al hacer nuestras peticiones cuando estamos orando. Como un modelo, como un punto de referencia, la promesa. Pero también las promesas de Dios nos han sido dadas para darnos a entender el alcance, el poder que tiene el Señor en darnos las respuestas, en esas respuestas que podemos esperar. Hemos llegado al final de esta primera parte. Apartarse, postura, promesa, son las tres primeras consideraciones en tu oración que te llevará a la bendición. Es mi deseo que, habiendo previo apartamiento del mal y acercamiento al Señor, tus oraciones te conduzcan a una vida de bendición. En la próxima lección presentaré el resto de las condiciones de esta oración que nos conduce a la bendición. Entre tanto, ora. Padre eterno, ayúdanos, Señor, porque este es un deber que mucho descuidamos.
si queremos que nos bendigas. Pero ¿cómo descuidamos la acción de orar? La acción de apartarnos, la acción de ser reverentes, la condición de tener promesas a la mano de tu palabra para descansar en ellas y hacer la solicitud ante ti de manera adecuada. Perdónanos, Señor, pero condúcenos, bendito Padre, en el camino de la bendición a través de lo que tú has dejado. Magnífico Dios, que quieres bendecirnos, pero lo quieres hacer a través del camino de la oración. Llévanos, dirígenos, permítenos ser perseverantes, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios los guarde, Dios los cuide, Dios los bendiga. No dejen de orar.